Villafranca de los Barros puede que ocupe el lugar de una mansio de la calzada que unía Mérida, capital de la provincia romana de la Lusitania, con las ciudades del occidente de la Bética. La mansio se llamaba Perceiana. Hoy, Villafranca es un pueblo con notable actividad económica. Radio Villafranca, 107.7, emitiendo desde la Casa de la Cultura. Perdón, ¿podría indicarme por favor dónde está la Casa de la Cultura? Sí, para abajo. Gracias. Vale. La Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros es una fábrica de harinas del siglo XIX. El edificio ha sido rehabilitado para su nuevo uso, conservando lo esencial. Las máquinas de la harinera ocupan lugares destacados en la nueva distribución del edificio, como piezas decorativas y como elementos evocadores de su antiguo uso. Aquí estuvo el eje motriz de la fábrica. Hola, soy Maribel. Mira, perdona, venía por las calles escuchando la radio y me he enterado que la emisora la hacíais aquí, desde la Casa de la Cultura, y he pensado, bueno, que quizá me la podríais enseñar. Bien, me parece muy interesante. ¿Puedo hacer una entrevista? Ah, perfecto. Vale, pasamos. Radio Villafranca, 107.7, emitiendo desde la Casa de la Cultura. Está con nosotros Maribel del Prado, una joven fotógrafa que está realizando un reportaje fotográfico por la Vía de la Plata. Maribel, ¿qué buscas? ¿Qué pretendes mostrar en tus fotos? Bueno, Juan, a mí me parece realmente interesante cualquier cosa que te puedes encontrar por el camino. Tenemos que darnos cuenta que la Vía de la Plata o la Ruta de la Plata es un camino milenario y está lleno de restos prehistóricos, de miliarios. Los restos La románicos... actual biblioteca fue panadería de la fábrica, como muestran los hornos que aún se conservan en las crujías y que dan a los estudiantes y lectores esa sensación de bienestar que se experimenta ante un buen libro en la cálida cercanía de un horno de leña. ¿Volvemos a la escala? En esta sala estaba la máquina de vapor, que movía el eje principal de la fábrica. Como una metáfora de ese impulso, la Escuela de Música de Villafranca de los Barros mueve ahora la actividad cultural de un pueblo que es conocido en el entorno como la ciudad de la música. Las viejas máquinas han cumplido su ciclo de años de funcionamiento sin rastro de deterioro, y aquí están casi convertidas en objetos de arte. Estos bellos utensilios mecánicos ocupan ya su lugar en el mundo de la cultura en un nuevo apartado conocido como arqueología industrial. A la vera de la Vía de la Plata, un moderno albergue, muy apropiado para quienes buscan la inmersión en el mundo rural, aprovecha el edificio de una vieja almazara. Los olivares sosiegan el camino. Los Santos de Maimona está relacionado con Diego Hidalgo, seguramente uno de los españoles mejor situados y más influyentes en el ámbito internacional. Presidente, entre otras, de una fundación destinada a ayudar a los países más pobres de África, ha creado otra para ayudar a su pueblo. Nos lo cuenta Cipriano Tinoco. Nos encontramos en el patio de la Encomienda. Es un edificio perteneciente a la Orden de Santiago. La fundación fue creada por su fundador y patrono, Diego Hidalgo. Es una entidad sin ánimo de lucro, financiada netamente con capital privado.
con el sentido de llevar a cabo un proyecto de desarrollo integral de los Santos de Maimona. Tiene 3 pilares fundamentales, yo diría, donde se apoya la Fundación: el desarrollo socioeconómico, con la creación de empresas y los consiguientes puestos de trabajo; el aspecto cultural y el conocimiento de la sociedad de información y las nuevas tecnologías de la información. La Fundación puede ayudar una actividad ya existente como esta cooperativa olivarera. Los viejos olivos que bordean la Vía de la Plata en Extremadura dan un buen aceite, mejorado cada año en los Santos de Maimona y en otros muchos lugares, gracias a la mayor formación de los agricultores que aplican técnicas más refinadas y eficaces. Y eso es compatible con el esmerado trabajo manual de la tradición artesana. En este otro caso, la Fundación ha ayudado a una familia campesina de pastores a crear una quesería y añadir nuevos beneficios a su trabajo. El pastor sabe por el olor si la cabra puede ser ordeñada. Las máquinas permiten conseguir la leche con la rapidez y la higiene necesarias para producir un queso artesano que sumara a los muchos y buenos que se producen en Extremadura. Entre 16 y 18 horas en salmuera, 5 días de secado y 50 días de curación. La Fundación de los Santos de Maimona también se preocupa de la actividad cultural. Poner música en la vida del pueblo y que esa música la hagan los más jóvenes es trabajar por un futuro más interesante. Esta no es la calzada romana, sino el camino medieval que sustituyó a la anterior cuando Zafra se convirtió en un centro comercial importante. La discusión sobre si Zafra está o no en la Ruta de la Plata debe atenerse a la época de la ruta de que se trate. Zafra no estaría en la Vía de la Plata romana, pero sí en ese pasillo de comunicación y tránsito milenario que estamos recorriendo.
Hemos llegado a Zafra, una población de la que ya se tienen noticias documentadas en época musulmana. A finales del siglo XIV, Enrique III dona Zafra y Feria a un adolescente camarero de la reina e hijo del gran maestre de Santiago llamado Gómez Suárez de Figueroa. En Feria, los Suárez de Figueroa disponen de este imponente castillo que les permite hacer alarde de un poder que no tienen porque carecen de fortuna. Por eso miran a Zafra, situada estratégicamente, y la convierten en un mercado. Con una magistral visión económica, atraen a la ciudad a comerciantes y artesanos y facilitan el asentamiento de moriscos y judíos. La corona les concede la celebración de ferias en febrero, en junio por San Juan y a comienzos del otoño, y sobre todas ellas la más importante, la de San Miguel. La actividad mercantil de Zafra se ha venido desarrollando en sus plazas. Esta es la Plaza Grande, que en el siglo XVI debió ampliarse derribando la iglesia que ocupaba todo el espacio central. La actividad mercantil dio a Zafra carácter urbano y la ciudad se convirtió en centro administrativo de un amplio territorio. Este paso, llamado Arquillo del Pan, comunica la Plaza Grande con la Chica, donde comenzaron los mercados semanales. Como garantía para los compradores y control de los comerciantes, la vara castellana presidía el mercado de Zafra. La vara daba seguridad a los compradores, como nos explica el arquitecto Manuel Fortea. Don Manuel, la famosa vara de medir. Exacto. ¿Y por qué se encuentra ubicada aquí? Pues se encuentra aquí porque este, que era el centro del pueblo originario, porque la otra plaza no existía, aquí era donde se celebraban los mercados. Y había una figura que era la mutacén, encargado de controlar las medidas de longitud y de peso, y aquí está reflejada la medida de longitud para que nadie tuviera la oportunidad de engañar a nadie. ¿Y estas marcas de aquí? Pues estas marcas, la vara está dividida, esta muesca, que es la del medio, marca la media vara. Esta representa el cuarto de vara, que es un palmo. Exactamente. Ahí. La media vara, que representa un codo. A ver. Puedes comprobar que tiene un codo. Y la vara entera, que tiene 83 centímetros, pone en el medio del cuerpo, pues a ver, que lo compruebe. Corresponderá exactamente hasta el extremo del brazo. El arquitecto Fortea es el restaurador de una singular casa, quizás la más antigua de Zafra. Los también dicen que esta es la casa más antigua de Zafra. Casa de la Jiménez. Don Manuel, ¿por qué se llama así? Se llama así porque en árabe Ashamí significa puesta al sol, y es realmente Ajimez, una ventana de arcos con una columna en el medio que también se llama parte luz. ¿Y a la hora de la rehabilitación se encontraron con algún problema especial? La pega más importante es que cuando hubo el derrumbe, la fachada se quedó sola porque se derrumbaron los forjados interiores, que eran de madera, quedando el muro completamente al aire y con un gran desplome, como se puede apreciar. Entonces la operación de rehabilitación consistió en mantener en equilibrio la fachada con el desplome actual que tiene y con los elementos que tiene de cosido de la estructura interior. Estoy dándome cuenta de que las piezas de la ventana son de diferente color. Exactamente. En el momento del derrumbe se quedó la ventana con todas las piezas a punto de caerse. Pensamos la posibilidad de recomponerla entera, pero era absolutamente imposible. Es una pieza tan frágil que la única posibilidad era recomponer las que faltaban con una masa de mortero, y para que tuviera el mismo color, esa masa, en lugar de estar hecha con arena, está hecha con ladrillo machacado y cal. La actividad mercantil convirtió a los Feria en una de las familias más poderosas e influyentes de la aristocracia española. Desde este impresionante palacio
los Suárez de Figueroa vigilaban el comercio de su ciudad, controlaban toda transacción, acogían a mercaderes y artesanos y cobraban los impuestos correspondientes. Además, ejercían su jurisdicción señorial sobre otras 16 villas de la Baja Extremadura y 120.000 hectáreas de terreno. En el siglo XVI, Felipe II los eleva al rango de duques. Uno de ellos, Lorenzo Suárez de Figueroa, fue embajador de España en Londres y se casó con una dama inglesa llamada Juana d'Orme. Muerto el duque, la duquesa británica solicitó de Felipe II autorización para reformar el palacio. El rey no solo accedió a la petición, sino que envió a Juan de Herrera, su arquitecto, para que diseñara la reforma. En ese tiempo los Suárez de Figueroa se rodean de arquitectos, escritores y humanistas y forman en su entorno una pequeña y exquisita corte. El palacio es ahora un parador de turismo. Las torres del castillo no sirven para la guerra, sino para mostrar el poder económico de los señores del palacio. Este castillo no fue construido para defender un territorio, sino para proteger un mercado. La ciudad se asemeja en algún momento a las prósperas ciudades italianas y la corte de los Figueroa a la de los Médicis. Lorenzo Suárez de Figueroa amuralló la ciudad ya a mediados del siglo XV para proteger a los artesanos y a los comerciantes de bandoleros que pudieran atacar sus negocios, sobre todo por la noche. De paso, el avispado caballero podía controlar toda la actividad productiva y mercantil, fiscalizar cuánto entraba o salía de la ciudad y cobrar por ello. En el Arco de Jerez, una huella de zapato, grabada en el granito, indica que por aquí se accedía al barrio de los zapateros. En los años 50 del siglo XX se descubre un importante tesoro en esta iglesia, un retablo de Zurbarán. Los ricos exteriorizaban sus riquezas costeando retablos o capillas. Alonso de Salazar se convirtió en inmortal al hacerse retratar en su retablo. El comercio, además de a los duques, enriqueció a comerciantes y artesanos de Zafra que construyeron casonas y palacios. La ciudad ha conservado en buenas condiciones su casco histórico, que está considerado bien de interés cultural. Felipe II, gran aficionado al ajedrez, fue benefactor de otro personaje de Zafra llamado Ruy López de Segura, un clérigo al que muchos consideran el primer campeón del mundo de ajedrez. En su Libro de la Invención Liberal y el arte del juego del ajedrez, ordenaba las variantes de las aperturas. En esta partida, Ismael Corbacho y Ricardo Rodríguez abren con la apertura española o de Ruy López. Las blancas deciden si cambian el alfil por el caballo. Dependerá del valor que se dé a cada pieza. Otro nombre célebre relacionado con Zafra es la escritora Dulce Chacón, nacida en esta casa en 1954. Trabajó con éxito la poesía, la narrativa y el teatro, y escribió sobre su pueblo. Es preciso caminar despacio para sentir cómo el tiempo señala los lugares, cómo la Plaza Grande conserva el recuerdo de lo que fue y cómo la Plaza Chica huele a melones, a pirámides amarillas dispuestas para la caza en este antiguo mercado. La Plaza Chica y la Plaza Grande siguen siendo lugar de encuentro para los segedanos.
Junto al camino, a las afueras de la Puebla de Sancho Pérez, está la ermita de la Virgen de Belén, relacionada con la Orden de Santiago. La plaza de toros adosada a la ermita no es caso único en Extremadura. Casi todas las ermitas contaban entre sus bienes con cabezas de ganado y seguramente en este caso se trataba de toros bravos. Algunos autores dicen que en esta plaza se celebraban corridas en el siglo XIV. Tras la Reconquista, Medina de las Torres se convierte en cabeza de la encomienda de la Orden de Santiago, que reconstruye este castillo sobre la fortaleza musulmana. Medina de las Torres está situada sobre o en las proximidades de una mansio de la calzada romana llamada Contributa Iulia. El pueblo recuerda su origen romano en el propio ayuntamiento. Aunque hay que desviarse unos kilómetros de la Ruta de la Plata, es interesante conocer Burguillos del Cerro, un hermoso pueblo a la sombra de su castillo templario. La Ruta de la Plata encuentra por estas comarcas del sur de la provincia de Badajoz pueblos muy cuidados. La cal se utiliza tanto en el interior como en el exterior de la vivienda, y esa blancura generalizada obliga a buscar elementos diferenciadores en la rejería o en la carpintería. El color de la torre de la iglesia contrasta también con la blancura de Burguillos. Las casas de la parte alta del pueblo, la más antigua, crean un dédalo de calles ajustadas a la ladera de la montaña, con bellos rincones y sorprendentes recovecos, y que de vez en cuando desembocan en una apacible plaza. La arquitectura popular extremeña, que también han sabido conservar muchos pueblos, se explica de manera muy atractiva en esta iglesia de Santa María de la Encina, convertida en centro de interpretación del proyecto Alba Plata. Se ha recuperado muy bien esta iglesia templaria, que en su momento debió estar asociada a la fortaleza. Como en todos los templos medievales, en el subsuelo de Santa María de la Encina han aparecido enterramientos. Hola. Hola, muy buenas. ¿Tiene usted pan candeal? Como no, ha venido usted a la panadería idónea. Le puedo enseñar aquí unos cuantos de modelos. Este es el ceneque o colo en algunos sitios. Esto es una rosca, barras y un avión, por las alas que tiene aquí. ¿Usted le guste? ¿Y cuál es el más rico? Pues según lo que vaya a comer. Este ahora mismo, pues para la sopa y sobre todo para las migas extremeñas. Este viene idóneo. Este para jamón es también idóneo porque tiene más corteza. Y este, pues también va estupendamente. Así que usted elija. Pues me voy a llevar el avión.
De vuelta a la Ruta de la Plata, en la iglesia de Calzadilla de los Barros, hallamos uno de los pocos retablos góticos que pueden verse en Extremadura. Es obra de Antón de Madrid, un artista de finales del siglo XV que realizó otros retablos en pueblos cercanos, aunque solo este ha llegado hasta nosotros. En las cercanías de Fuente de Cantos pudo estar la mansio de la calzada romana llamada La Cunis. Pero nosotros no buscamos en este pueblo la huella romana, buscamos el rastro de uno de los más grandes pintores del barroco. Entre los siglos XV y XVIII, Fuente de Cantos era un pueblo próspero, cuyas casas revelan una notable actividad artesana y comercial, favorecida esta por el trasiego de la Ruta de la Plata. Hijo de un pequeño comerciante, Francisco de Zurbarán nació aquí en 1598, en esta casa que se muestra a los visitantes. Este es el convento de San Diego, convertido en albergue de viajeros y centro de interpretación de la obra de Zurbarán. El primer gran pedido que recibió el pintor, tras haberse formado en el taller de Díaz de Villanueva en Sevilla y establecido por su cuenta en Llerena, fue del convento de San Pablo el Real de Sevilla. Le encargaron nada menos que 21 lienzos. Después le vendrían otros muchos pedidos que le obligaron a montar un taller con oficiales y aprendices. Su prestigio hizo que recibiera encargos de las colonias americanas, donde por cierto los cuadros se pagaban muy bien para compensar el riesgo de traslado. Hay obra de Zurbarán en México, Perú, Guatemala y Argentina. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Eduardo Sousa nos cuenta cómo nació y por qué esta patería. La historia de la patería de Sousa comienza sobre los años 50, cuando mi padre pues vino desde Dinamarca a España y empezó de forma artesanal y de forma casera a descubrir la gran calidad que teníamos en Extremadura de estos exquisitos hígados, y a partir de ahí pues empezó a elaborar primero de forma casera como hobby, a mandar a sus amigos a Dinamarca, Alemania, y empezaron a descubrir esta gran calidad. Y fue posiblemente cuando se animó a decir, pues venga, vamos a hacer una industria y vamos a comercializar estos productos tan exclusivos. Somos la única empresa del mundo en elaborar hígado de ibérico de bellota 100% natural. Nosotros nos llega procedente del matadero diariamente, de la matanza diaria, generalmente de la denominación de origen de esa de Extremadura. Nos llega el hígado fresco que nosotros fileteamos y acompañamos con el último corte del jamón de bellota, que es donde precisamente hay concentrado mayor cantidad de ácido oleico. A continuación emulsionamos a mano, moviendo y especiando, le damos el toque tanto de sus vinos como de sus especias, siempre de primera calidad, nuestros patés, y a continuación pues ponemos al horno y se cuece, y nosotros pues estamos intentando de no romper con la calidad y la artesanía del producto. La tradición y la artesanía. La patería Sousa solo elabora productos 100% natural. Como habéis podido comprobar, todo el proceso es artesano. Estamos haciendo un gran esfuerzo por no cambiar esa línea y siempre calidad, y es lo que nos caracteriza a toda la comarca de Tentudía y yo creo que a toda Extremadura. En
En las cercanías de Fuente de Cantos, este castro llamado de los Castillejos estuvo habitado por gentes que se relacionaron con todos los que por aquí transitaban, incluidos los romanos. Están bien marcadas las calles, con una transversal más importante. Hay restos de talleres de fundición de hierro. Había una fragua y aparecieron herramientas y 2 ruedas de carro. En la parte alta, los arqueólogos han encontrado la muralla, bien conservada y que se adapta al terreno. Como se ve, es de piedra y tierra, tiene forma pentagonal y 3 metros de anchura. En épocas más recientes, aunque aún remotas para nosotros, esta zona del sur de Badajoz, próxima a Sierra Morena y frontera con Andalucía, se pobló de fortalezas como la de Montemolín. Durante el siglo XIII, los ejércitos cristianos desalojan de sus castillos a los musulmanes y les obligan a replegarse hacia el sur. En esas luchas participa de forma protagonista la Orden Militar de Santiago, que recibe encomiendas o territorios con jurisdicción y derecho a rentas. En el último tercio del siglo XIII es maestre de la Orden de Santiago Pelay Correa, a quien el rey Fernando III ordena avanzar en la Reconquista. En este imponente lugar se encontraron los cristianos que avanzaban y los almohades que defendían el territorio, y según la tradición, tuvo lugar una batalla que ganaron los cristianos gracias a un milagro de la Virgen. Como se echara encima la noche, cuando su ejército vencía, Pelay Correa pidió a Santa María que detuviera al sol para poder terminar la batalla. «Detén tu día», parece que oró el caballero a la Virgen. Y el sol se detuvo en su ocaso hasta que los cristianos derrotaron a sus enemigos. El maestre de Santiago construyó este monasterio al que llamó «Ten tu día» en recuerdo del milagro. Y aquí está enterrado con otros maestres de la orden. Cuando en el siglo XVI la Orden de Santiago construyó en Calera de León este conventual, se cuidó mucho de decorar la iglesia con pinturas que recordaran aquel extraordinario suceso. El sol, convertido en alegoría de la Virgen, ilumina a los guerreros del maestre Pelay Correa hasta que derrotan a sus enemigos. Este singular edificio estuvo a punto de perderse entre los años 1930 y 1934, cuando alguien pensó en venderlo para su traslado a los Estados Unidos. Se salvó gracias a la movilización de Calera de León y de la provincia de Badajoz. Estos animales legendarios originan una exquisita aportación española a la gastronomía universal: el jamón de cerdo ibérico alimentado con bellotas.
Monesterio, el último pueblo de Extremadura en la Ruta de la Plata, es un centro de producción de derivados del cerdo ibérico. El despiece separa las partes que han de servir para las diferentes chacinas. Los jamones, paletas y lomos son las presas más importantes, las más exquisitas y valiosas. El 60% del valor del cerdo son los jamones. Hay que sangrar el jamón. Lo harán varias veces para asegurarse de que no queda rastro de sangre. Los jamones estarán en salmuera tantos días como kilos pesen. Después, tan solo hay que dejar que el secadero los cure. Los secos fríos del invierno extremeño y los calores del verano, cada cosa en su tiempo, harán de estos jamones ibéricos un manjar de dioses. Los jamones de Hispania ya se exportaban a Roma en época imperial. Un edicto del emperador Diocleciano así lo atestigua. El milagro de Extremadura es la dehesa, y no solamente porque sea el hábitat natural del cerdo ibérico. El geógrafo Eduardo Alvarado nos habla de ella. Mira, las dehesas la verdad es que para mí es uno de los paisajes más maravillosos que uno se puede imaginar, porque es el elemento en el que se integra la naturaleza y el hombre, el ser humano. Es el sitio donde se ha producido la máxima intervención y a la vez la máxima conservación. Y además hay tres aprovechamientos que son fundamentales, si no, no hay una dehesa. Tiene que haber aprovechamiento de la agricultura, aunque eso ya está en desuso porque el cereal ya se ha ido abandonando. Hay también un aprovechamiento de lo que es el ganado, el porcino, el ovino, también las vacas que cuando entran en algún momento en las zonas de la dehesa. Y después hay otro aprovechamiento que es el aprovechamiento del monte, que es una parte fundamental, por supuesto. Así es que esos tres componentes son los que son básicos en una dehesa. ¿El árbol estrella de la dehesa es la encina? Realmente es la estrella, porque es el más abundante, es el que está más presente. Hay también alcornoques, en algunas zonas más frescas pues puede haber más hacia el norte fresnos, hay también alisos en algunas zonas de los arroyos, pero es la encina básicamente la especie más abundante y la más importante y la que de hecho da el sentido a lo que es la dehesa en sí. ¿Y por qué están podadas las ramas? Pues mira, la verdad es que lo de la poda de las ramas es fundamentalmente porque se le pretende beneficiar al árbol para que entre más luz, para que produzca más bellota, pero también porque después se aprovecha, es un aprovechamiento que tiene el encinar de las ramas para hacer el picón con las ramas más pequeñas o con las ramas más grandes para hacer carbón. Eduardo, ¿y en la dehesa extremeña sigue habiendo transhumancia? Sí, la verdad es que la transhumancia ha sido una constante. En las zonas de dehesas originalmente lo que más venían eran las merinas, las que venían del norte, pero ahora ya se practica también con las vacas y desde las montañas de Soria, desde las montañas de León, pues la verdad es que esa transhumancia se sigue produciendo. No solamente evidentemente es el ganado vacuno el que hay en la dehesa, el porcino es fundamental, lógicamente, es el motivo básico del encinar y de la dehesa es el porcino. ¿Y esta pluma que me he encontrado, de qué pájaro es? Bueno, esto es del rabúo, es un pájaro muy valiente, es un pájaro que además está siempre en grupo, es capaz de enfrentarse a los milanos y la verdad es que en las dehesas ahí te puedes encontrar muchos rabúos, te vas a encontrar milanos, negros, te vas a encontrar también en sitios de la caza para el águila imperial. Si estuviéramos un tiempo por aquí, seguramente en algunas de las huecas de las encinas, pues encontraríamos alguna jineta o escucharíamos seguramente algún cárabo, pero también íbamos a encontrar una gran cantidad de vegetación. Encontraríamos en algunas zonas pues orquídeas,
en otros sitios encontraríamos la rosa de Alejandría. De todas formas, si el ser humano no interviniera, la dehesa desaparecería, empezaría a cubrirse todo de matorral, de monte bajo, de retama, de jara, y al final pues sería un monte cerrado, lo que aquí le llamamos una mancha. Por eso te decía yo antes que la dehesa es uno de los ecosistemas mejor conservados. Todas estas zonas del sur de Badajoz, ya con ese contacto que en Extremadura está muy presente siempre con Andalucía y con este camino que realmente ha sido nuestro camino de civilización y de cultura. La Ruta de la Plata continúa hacia el sur, hacia Sevilla, con ramales a varios puntos de la costa por el territorio de las tribus ibéricas que hicieron de estos caminos rutas comerciales. Una llegaba hasta la desembocadura del Guadiana y otra hacia los puertos fenicios de la bahía de Cádiz. El castillo vigila el paso hacia Andalucía que señala el arroyo de la Víbora.